Sí, estuvimos ya en fines, hace un mes más o menos, en un encuentro de Escribir el Futuro en Lenguas Indígenas, así se llamaba. Contanos bien cómo fue ese encuentro. Ese encuentro tuvo, por ejemplo, a su vez un encuentro de escritores chiapanecos, tuvo la presencia de invitados internacionales de India, del Tíbet, de África, y de distintas partes del mundo que tenían esta misma idea de profundizarlo desde la poesía, desde la narración, bueno, de la escritura y sobre todo con una convicción que es la libertad de expresión. Qué lindo, realmente habrá sido hermoso, ¿no? Sí, la verdad que entre que Chiapas es fabuloso por la historia, por la naturaleza y bueno, el encuentro en sí adentro de la Universidad del UNICACH, de la Universidad de Chiapas, también fue alucinante. Y contanos a qué conclusiones se llegó del encuentro. Hubo más que nada reflexiones, ¿no? Distintos tipos de reflexiones que se fueron llegando y una de las conclusiones finales es que en el mundo, que tengamos este mundo con muchos mundos, ¿no? Con este respeto a la existencia de otros pueblos, de otras lenguas, más allá de que a veces se tiende a la uniformidad la vorágine lleva a idiomas dominantes, inglés, español, algunos idiomas que van teniendo como rating, ¿no? de gente que quiere estudiar esas lenguas, de no de no abandonar los idiomas y las culturas que cada uno de los idiomas tiene, ¿no? Vos sos coordinadora del Comité de Idiomas Indígenas en el PEN. Contanos bien Y qué están nosotros haciendo. nos agrupamos, nos convocó Carlos Martínez Sarasola, que a él lo convocó la gente del PEN, y Carlos tenía su trabajo desde la antropología y nos dejó el año pasado físicamente, pero dejó un legado importantísimo. Hace poquito la Biblioteca Nacional recibió su biblioteca personal para que los investigadores y quienes conocen la trayectoria de Carlos puedan acceder a esos libros que muchas veces él, al caminar junto con los pueblos indígenas, tenía acceso a materiales que eran muy limitados, ¿no? Ediciones que eran muy cortas. Así que cuando creamos el comité le pusimos Comité de Idiomas Indígenas Carlos Martínez Sarasola, y en nuestro equipo está Carmelo Sardina Zulpu, él da clases de idioma en la Universidad de La Matanza, en el Centro Universitario de Idiomas, el CUI, en la Facultad de Periodismo, en la carrera de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, ya dije el UNLAM. Y así Verónica Gómez, que también tiene una trayectoria parecida como profe de guaraní, Tulio Cañumil, que da clases en la UBA, en el programa de lenguas también, y Daniel Wilcapán, que es mi marido, él da clases en el CUI, y bueno, ha escrito 3 libros sobre el rescate del idioma, la profundización en la cultura con los libros de leyendas, y hace poquito hicimos un congreso, el Congreso Nacional de Lenguas Indígenas, el 7 y 8 en el CUI, en el cual presentamos un mapa lingüístico, en el cual mostraba cuáles lenguas están en pleno auge y cuáles lenguas quizás ahora no se registran hablantes, que sé yo, el comechingón, el cacán, no tienen hablantes activos, pero sí son lenguas que existieron, y ese mapa lingüístico tuvo bastante repercusión, bueno, para nuestra humilde opinión, y bueno, ahora se sigue replicando, ¿no? Porque estamos en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es un momento también que le da un poquito de pie a la visibilización. ¿Y cómo los oyentes, cómo pueden acceder a ese mapa? Ese mapa se puede descargar libremente del programa de lenguas originarias en la página del CUI. Dice descargar mapa y ahí bajan. Ah, mira, buenísimo, sí. La verdad que sí. Es muy importante. Sí, no, nos gustó mucho porque le dan apertura, ¿no? A pensar nuestro país de otra manera, ¿no? Como lenguas que quizás sí se divulgan
quechua, el guaraní, bueno, y cómo abrir ese abanico a otras tantas, ¿no? En la Argentina profunda, podríamos decir. Sí, totalmente. En el 1994, en la reforma constitucional, se incorporó los derechos de los pueblos originarios, ¿no? ¿Y vos qué inventario haces desde ese momento hasta hoy con respecto a los derechos, todo lo que se enuncia en ese cambio? Pasaron 25 años, en el interín quedó un poco relegado. En el año 2006, podemos decir, que se sancionó una primera norma que frena los desalojos ante una situación de hecho muy violenta de distintos desalojos. En el 2006, la ley 26.160 ordenó frenar el desalojo e iniciar un proceso de relegamiento técnico, jurídico y catastral para las comunidades, para poder primero saber dónde están y cuáles son las tierras específicamente que se tiene que rever para que la comunidad pueda sentarse jurídicamente tranquila, para que pueda seguir viviendo a futuro. Y eso se empezó, se siguió, se generó el programa de relegamiento. No es un censo, ese programa no era un censo, sino que tendía a identificar cuáles eran los usos de la tierra, la identificación catastral, toda la cuestión, y tenía que ser participativo para que sea consensuado también. Así que ese todavía no se terminó de realizar, pero bueno, hasta hace un tiempo podemos decir que hubo un parate de eso, que no tenemos noticias de que se haya profundizado ni continuado con ese proceso, y las comunidades antes de tener la ley resistían físicamente. Con la ley tenían esas dos alternativas, resistir físicamente y poder seguir todo el proceso administrativo dentro de lo que sería el relevamiento por parte de las autoridades, pero judicialmente todavía no está la respuesta para tener seguridad de que nadie los va a echar. O sea que tenemos una deuda pendiente, no solo en continuar y culminar el relevamiento territorial de las comunidades, sino en después generar una ley que diga cuáles son los pasos a seguir para concretar la propiedad comunitaria indígena, que sería como el culmine. Contanos acerca de esa propiedad comunitaria. La Constitución Nacional le reconoce a las comunidades indígenas la posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas. Las comunidades se registran, para poder titularse necesitan tener una figura comunitaria, y cuando se hacen los pasos, ya sea por distintos canales que se puede hacer, hay comunidades indígenas en la Argentina que tuvieron sus títulos de propiedad comunitaria a través de expropiaciones, otros a través de sentencias judiciales ganadas, y así distintos pasos administrativos también. Y entonces está el vacío todavía de tener una ley que contemple esta propiedad comunitaria indígena de un modo general, una ley general que sea para todos. No es que sea el camino de una comunidad, sino que le dé certeza a cuál es el camino que tienen que seguir todas las comunidades para concretar ese derecho consagrado hace 25 años. ¿Y qué otras deudas pendientes? La igualdad de oportunidades es un tema que hace, que le pone el termómetro a este tema. Yo creo que hay, ya sea por las dificultades a donde se arrinconaron económicamente a los distintos pueblos indígenas, si pensamos en momentos históricos y en momentos actuales también, la violencia, la discriminación, el racismo, hace que se profundicen la desigualdad de oportunidades en todos los derechos básicos: educación, cultura, salud. Tenemos pendiente muchas adaptaciones, comprensión del mundo. Si hablamos del parto respetado, ¿no? A veces decimos cómo se concibe la interculturalidad de la mujer al momento de tratar su cuerpo, o en la educación, cómo se respeta
o cómo se reconocen los conocimientos que los niños traen al momento de llegar a la escuela, o cómo queremos que sea el futuro. El derecho a decidir sobre las propias prioridades también es un tema que es algo para ser profundizado, que es uno de los derechos que las comunidades tienen al momento de generar sus propios desarrollos, ya sea hoy, a veces cuando se habla de alimentación o de comercialización, de bienes, ya sea de la siembra o de distintos bienes, distintas comunidades tienen su forma de producir, de llevarlo adelante, y poder atender y entender cuáles son las prioridades que las comunidades tienen es un proceso pendiente, ¿no? Amnistía Internacional alertó sobre la violación de derechos de los pueblos originarios. Contanos qué opinas al respecto. Sí, a veces hay campanas internacionales que hacen eco del sufrimiento de las comunidades indígenas. Amnistía es a nivel mundial, pero sí también tenemos distintas formas de reclamo internacional. Yo creo que también hay mecanismos internacionales en el mundo para, ya sea para foros de participación o reclamos. No te sabría decir exactamente cuál cosa de amnistía, pero sí nosotros apuntamos más que nada a que el sujeto es el pueblo indígena, ¿no? Y él tiene voz propia también para poder decir cuáles son los procesos a los cuales está afectado, y quizás en vez de apoyar una campaña internacional, apoyar directamente al hermano que está, ¿no? El otro, como decimos nosotros, el otro, el que comparta un mismo camino y que pueda acompañar el proceso. Ahora vamos a escuchar Somos Sur de Anita Tijoux y después volvemos. Acá charlando con Nina Jaramillo. Recordanos o contanos bien sobre el 12 de octubre, qué van a hacer. Bueno, el 12 de octubre para los pueblos es una fecha en la que nosotros recordamos el genocidio hacia nuestros hermanos de tantos millones que han sido matados, masacrados. Pero queremos que no se deje esa fecha sin generar alguna actividad de nuestra parte en el hoy, ¿no? Entonces en el CUY y con el PEN queremos hacer el contrafestejo con un libera la palabra, o sea, generar más palabra de pueblos ¿Y cómo originarios. sería? Y entonces para los días 10 y 11 queremos juntarnos, no solo nosotros, sino invitar así abiertamente a distintos públicos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, a compartir espacio. El Libera la Palabra lo que hace es micrófono y poder dar expresión. Y como muchos de nuestros hermanos están en el interior, hemos hecho una convocatoria para que desde el arte, desde la radio, desde la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas, la gente dé su aporte, ¿no? Su saber, su experiencia. Por eso estamos contentos de que los hermanos tengan una buena recepción y nos dijeran que sí, que van a mandar sus videos y ese día para escucharnos, para que ellos también desde donde estén puedan expresarlo, y bueno, y acá la gente que vive acá también, ¿no? Está buenísimo. Va a participar. La verdad sí, que bueno, sí. vamos a ayudar en la difusión, así toda la gente puede enviar, ¿no? Sí, del 10 y 11. El 12 se hacen generalmente, como todos los años, una autoconvocatoria en la plaza de los dos congresos y hay marcha. Pero el jueves y viernes vamos a hacer esta actividad en el CUY, en la sede de Junín 222. ¿Y tenés idea dónde la gente que ponele en el interior esté escuchando esto y puede enviar material o videos? Si querés te puedo dejar mi correo, que es jaramillo, con @yahoo.com.ar, y yo ahí estoy coordinando todo lo que va a ser la recepción
de los distintos hermanos, bueno, y hay gente que está trabajando en esto, con un lapso entre 3 y 5 minutos para exponer, ¿no? Está buenísimo, así que... En la Argentina, ¿qué lenguas se hablan en la actualidad? ¿Qué lenguas existieron y capaz no tiene hablantes? Uy, estamos una super lista, ¿eh? Avipón, guaraní, tenemos chono, chané, chaná. Mirá que por una letra, ¿eh? Chono en la sur de Patagonia, chané en la zona de Tartagal y chaná en el NEA, en la zona de Entre Ríos. Guaraní, bueno, los tilián no se registran hablantes. Humahuaca, como es un pueblo muy vivo, pero no se registra hablante. Humahuaca tampoco. Eso todo en la zona de Jujuy, esos tres que el Milcayac o Alentiac en la zona de San Juan, Mendoza, el huarpe, conocido como idioma huarpe. El camiare es el idioma de los comechingón, que no tiene hablantes, pero también hay gente que está recuperando, buscando, ¿no?, los vestigios. Creo que está eso como cuando alguien está medio en un... que no quiere resignarse a morir. Son idiomas que no se resignan. Tenemos otros idiomas como el envía guaraní, que es una rama del guaraní pero que se habla en Misiones, el mocoit en Santa Fe, también en Chaco, el huichí, el pilagá, el com, en la zona también de Formosa, Chaco, ¿qué más tenemos? El mapuzungún, del idioma mapuche, el Gununa Yajich, que es el idioma de esta Pampa y Nor Patagonia. Antes se hablaba el Aoniquenc, en la zona más al sur de Chubut, el Aoniquenc o Anicoayen. Ese idioma, por ejemplo, también se está recuperando, se está buscando. Y bueno, mi marido, de los 3 libros que escribió, uno es bilingüe, de Gununa Yajich, que es conocido como tehuelche septentrional, porque con el idioma, con la palabra tehuelche se englobaron 2 pueblos, el Gununa Cuna y el Aoniquenc. Bueno, y después, ¿qué más tenemos? El Yelnam o el Ona, que no se registran hablantes, pero era un pueblo que vivía. El Yagan, del Yagan también se están recuperando en la zona de Tierra del Fuego y las Malvinas, en Yagan o Yaganes, de los Yámanas. Y así alrededor de 36 nombres, no sé cuántos te habré dicho, sí. Pero sí, un montón. ¿Y podés dar algunos libros que los oyentes puedan consultar, en material o páginas que... Mira, páginas, nosotros, lo que yo te decía al comienzo, sobre derechos, tenemos una página que se llama Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que en WordPress es un blog. Y ahí tenemos base de datos, también tenemos el link en Facebook para cuando subimos noticias, permanentemente estamos subiendo ¿Y en noticias. Facebook cómo se los ubica? Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y ahí tenemos un mapa de conflictos también identificado. Tenemos toda una base de consultas sobre... una base de datos sobre derecho a la consulta y participación, derecho a consulta previa e informada, para cuando ese derecho más que nada se exige y se quiere ejercer cuando hay proyectos que propone el Estado o privados y que necesitan previamente la consulta a los pueblos indígenas. Y después otros libros interesantes, yo creo que algunos que son como manuales, el de Carlos Martínez Sarasola, Nuestros Paisanos los Indios. Otros libros, Carlos tiene un montón de bibliografía de distintos tipos, ya sea más de cada uno de los pueblos o después también que ve el tema de la espiritualidad. Y después tenemos
un montón, pero no sabría decirte cuál, porque depende siempre el interés de cada Pero bueno, uno. Sí, fuiste orientando, que eso es importante, ¿no? Sí. Para poder, vos viste que cuando uno empieza a averiguar y aparte una cosa te lleva a la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la última vez que en el Congreso, Claudia Herrera, que ella es huarpe, trajo sus libros de poesía huarpe. Hace unos días nomás, Taita Carmelo que forma parte del comité y es profesor, como te contaba, estuvo en la feria del libro de Mendoza, también presentando un libro. Sí, la verdad que después es como ir encontrándole la punta del ovillo. Sí, tal cual. Háblanos de la relación de la tierra y los pueblos originarios. Para nosotros la Pachamama, bueno, en el pueblo mío, ¿no? En el pueblo Coya nosotros hablamos de la Pachamama, de la Madre Mundo, en esta tierra y en este espacio, porque Pacha significa eso, tiempo y espacio, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos, en agosto nosotros le agradecemos a la tierra con lo mejor que tenemos, cuidándola sirviéndonos, pero cuidándola, ¿no? de la tierra. Y más allá de si si está vivo o no, las tierras o los Andes, las montañas, todo tiene como una relación espiritual. No nos no nos limita si está vivo o no, la tierra, el agua, el fuego. Es parte todo no solo de la ceremonia, sino de la existencia y de la transformación de la naturaleza. Así que bueno, eso te podría decir más, pero... Y con respecto a los traductores e intérpretes. Y eso también es un tema bastante pendiente, porque en espacios como la justicia o en espacios de, por ejemplo, también acceso a la salud, son más necesarios. Bueno, la justicia obviamente que sí es necesario por el debido proceso, porque vos no podés procesar a una persona que no sabe lo que le estás imputando y que no pueda tener oportunidad de defenderse de que se entienda lo que vaya a decir. Pero en el tema de la salud o la seguridad social, una persona tiene que poder hacerse entender cuántos años tiene, si hizo o no hizo tal cosa, si fue o no fue a tal lugar. O sea, son cosas más prácticas, pero también, por eso digo que son cosas pendientes para muchos, para poder acceder a derechos básicos. Hay distintas leyes, por ejemplo, la de educación intercultural bilingüe. La de IB, sí, eso en el marco de educación. Lamentablemente se desmanteló lo que se había hecho hasta este momento. Hubo, por ejemplo, una colección de ediciones plurilingües que se hicieron cuando estaba como director Osvaldo Cipolloni en La Nación, y se hacían distintos procesos que se convocaban a los distintos ministerios de educación de las provincias para ir impulsando los cambios en la escuela, ¿no? Los cambios y las propuestas de trabajo, con una figura de participación que se llama CEAPIS, Consejo de Educación Autónoma de Pueblos Indígenas. Pero esta ley no se puede desarrollar si no se invierte dinero, si no se ejecutan acciones, si no se llega con propuestas. Así que la verdad que... ¿Y cuándo así dejó de tener funcionamiento? Y hace unos 3 años y medio, más o menos, yo creo que 3 años se fue decayendo hasta llegar a lo más nulo. Es como que se fue desarticulando, porque son cuestiones que son al día a día de ir generando consenso para ir incorporando nuevas acciones, nuevas propuestas pedagógicas, nuevos materiales. Es muy necesario para llevar a cabo dentro de la escuela materiales bilingües, materiales interculturales, o sea, no necesariamente, a veces hay pueblos que hablan castellano perfectamente, pero que se necesita que la interculturalidad sea para todos, claro. Sea para no solo para los pueblos indígenas, sino sea para una sociedad más conocedora y comprensiva del ámbito en el que estamos, ¿no? No solo en la escuela, sino como sociedad.
sociedad. Y sí, es una pena realmente que Y por ejemplo, hace poquito nosotros escribimos un artículo para la UNTREF, para la Cátedra UNESCO contra el Racismo, de la Universidad de 3 de Febrero, que hablábamos un poco de esto, porque la cátedra esta era para educación superior. Y hablábamos un poco cómo es el proceso, ¿no?, de la discriminación, o en el que te preguntan cómo que lo indígena no es algo prehistórico, ¿no?, histórico, como que queda en el pasado. Y entonces nosotros explicamos que no, que mantenerlo en lo histórico es negarle el derecho a las personas que son la continuación de todo eso. No solo al momento de ejercer derechos básicos como que estábamos hablando de educación intercultural bilingüe, de lo intercultural, de lo bilingüe, sino del poder reconocerse como tal, como somos. Si quechua, colla, quechua, si el otro tiene su identidad, y que no haya otra forma, institución, persona, sociedad que le niegue el derecho a ser. Sí, tan importante, ¿no? Claro, y es un tema como germen de otras negaciones, ¿no? Si no podemos pasar por lo primero, que es aceptarnos, después no vamos a poder pasar ni siquiera el resto de las otras vallas. No, totalmente. Y ya culminando la entrevista, contanos de la Cosmovisión Colla. Mirá, qué lindo. Nosotros, por ejemplo, ahora en septiembre tenemos una ceremonia de agradecimiento al agua. Y hacemos, nos acercamos a nuestras fuentes de agua. Hace años nos juntamos y nos fuimos al Tigre o fuimos a algunos lugares acá cerca, ¿no?, a donde hay fuentes de agua. O a veces pensando, ¿no?, también hace unos 3 años fuimos a lo que es la reserva ecológica, no pensando el agua contaminada, pero el agua, en fin, porque es una fuente de agua y es la mama cocha, la madre agua, que está tan lastimada, tan dañada por la contaminación, pero igual tenemos que respetarla, honrarla, y le llevamos pétalos de flores y hablamos y nos congregamos de alguna manera, ¿no? Eso con el Taita Carmelo. Y bueno, y en distintos espacios donde la gente está también lo hace, lo recuerda, a veces lo practica, a veces no. Bueno, muchas gracias por haber estado en Noticias Día por Día. No, muchas gracias.